La entrevista. Buenas noches, ¿cómo está? En medio de la crisis política, sí, la crisis política que vive el oficialismo y la derecha, otras instituciones siguieron funcionando en el día de ayer. Por ejemplo, la comisión investigadora por el caso del Plan Frontera Norte. El caso de lo que se llamó sobreprecios por las compras de equipamiento para el Plan Frontera Norte. Recordemos lo que pasó. Increíble, incautación de computadores desde el Ministerio del Interior por parte del Ministerio Público, de la Fiscalía. Allanamiento en casa de funcionarios públicos. Incautación de computadores personales. Sobreprecios que se dicen que es de 400%. Empresas relacionadas con distintas ramas de la seguridad del país. En fin, ha pasado de todo. Felipe Baeza era jefe de proyectos de la Subsecretaría del Interior. Le allanaron su casa, le incautaron computadores. Ha sido sindicado como uno de los responsables. Jefe de proyectos y de adquisición, dicen muchos. Ingeniero comercial, tiene un MBA en la Universidad Católica. Nos acompaña esta noche porque quiere responder a las imputaciones. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Tomás. ¿Le allanaron su casa? Así es. ¿Le incautaron los computadores? Bueno. ¿Le pidieron la renuncia? ¿Qué le pidió la renuncia? El subsecretario Villa, mediante correo electrónico, el día domingo que yo llegué de España, sin perjuicio que yo ya el viernes le había manifestado que mi intención de renunciar al cargo. Cada uno habla de un determinado lugar. Subsecretaría del Interior, ese es el núcleo, el corazón político del gobierno. O sea, ahí son todos de gobierno. Usted fue reclutado. ¿Usted qué es lo que es? ¿Renovación Nacional, UDI? ¿Qué es lo que es? ¿Amigo del subsecretario del Interior? ¿Por qué llegó ahí? Nada, simplemente soy una persona que conoció a Alejandro Peña mientras hacíamos el MBA. Él me invitó a formar parte de su equipo en la Fiscalía Metropolitana Sur como gerente de gestión y posteriormente, como él cumplía su periodo como fiscal regional, tiene esta alternativa de irse al gobierno y me plantea la posibilidad de... Alejandro Peña llegó en medio de la polémica al gobierno. Así es. Se dice que negociaba mientras el gobierno era justamente parte en el caso Bomba. Entonces, usted lo acompañó al hombre de la polémica al Ministerio del Interior. Así es. La verdad es que si él negociaba o no durante el caso Bomba yo no lo puedo asegurar. Lo que sí, lo concreto es que a mí se me ofrece esta alternativa entre... ¿A qué llega usted a la Subsecretaría del Interior? ¿Llega a ser qué? Básicamente se trataba de formar un departamento nuevo, la División de Estudios, que se iba a hacer cargo de temas de orden público, de crimen organizado. Ya, pero esto es muy general, ¿estudios qué? ¿Qué iba a estudiar usted? No, yo particularmente iba a hacerme cargo del departamento de proyectos, que iba a ser un trabajo transversal con los otros dos departamentos de la División de Estudios, crimen organizado y orden público, para hacer las adquisiciones de la tecnología necesaria para eso. O sea, usted está encargado de adquisiciones, básicamente. Desarrollar proyectos y adquirir la tecnología necesaria que solicitaban las policías para materias de orden público y crimen organizado. ¿Son las policías las que llegaban con los proyectos? ¿Quién llegaba con los proyectos? Generalmente habían proyectos que las policías solicitaban a la Subsecretaría del Interior, que a mí me tocaba desarrollar y evaluar, ya sea con presupuesto de la Subsecretaría o bien con presupuesto de ellos mismos. ¿Quién era su jefe? Mi jefe directo era Alejandro Peña. ¿Y sobre Alejandro Peña estaba? El subsecretario Villa. Ya, o sea, era línea así directa. Absolutamente. Villa, Peña y usted. Así es. Ya. En un comienzo. Y arriba Rodrigo Hinspeter, ministro del Interior. Así es. Ya. ¿Y usted se entendía con todos ellos o solamente con Peña o solamente con Uvilla? ¿Cómo? Al comienzo era solamente, mi interlocutor era Alejandro Peña, muchas veces siempre con él presentábamos toda la información que requería el subsecretario Villa. Luego, en el desarrollo del Plan Frontera Norte, Alejandro Peña básicamente, que no le gustaba el tema de los proyectos, no lo entendía bien. ¿Cómo no lo entendía? No lo entendía, no se involucraba mayormente en los proyectos. Pero ¿es tan difícil de entender esto como para no entender? Pero él no se involucraba en los proyectos. ¿Pero no estaba contratado para eso? Entre otras materias, también veía temas de orden público, veía otros temas. Por lo tanto, eso produjo que en la práctica el subsecretario Villa terminara por relacionarse directamente conmigo cada vez que necesitaba resolver cuestionamientos frente al Plan Frontera Norte. Presupuesto del Plan Frontera Norte,
se trata de combatir el narcotráfico, justamente en la frontera con Bolivia, 10.000 millones de pesos. Así es. Es harta plata. Ujú. Y empezaron a comprar equipos, densímetros, fibroscopios. ¿Qué es lo que es un densímetro? Un densímetro es un equipo que, como bien dice la palabra, mide densidades. Si los narcotraficantes vienen con un vehículo y traen droga escondida en los distintos compartimentos del vehículo, este dispositivo puede medir la densidad. Si esa densidad varía es porque efectivamente hay algo escondido en el interior de un neumático, Comprar un entre las fibroscopio. puertas. Así es. ¿Qué es lo que es un fibroscopio? Los fibroscopios son elementos que se utilizan para llegar a todos los lugares que el ojo humano no puede llegar, al interior de los estanques de benzina, recovecos del motor, etc. Compraron hornos para incinerar droga, compraron furgones con escáner. ¿Y en estos furgones qué es lo que pasan? ¿Pasan las maletas? ¿Qué? No, no, es una tecnología de rayos X que... ¿Para camiones? Para todo tipo de cosas. Básicamente es un vehículo que tiene la capacidad de escanear en movimiento. Es decir, el vehículo se puede ir moviendo y al pasar por el lado de otro vehículo que también puede estar en movimiento, le saca una fotografía de lo que lleva el vehículo en su interior. Explíqueme esto. ¿Por qué cada densímetro el Ministerio del Interior, usted, en representación, estaba pagando 23.400.000 pesos cuando en Estados Unidos cuestan 4.300.000? Bueno, ahí hay que ir un poquito más atrás en la formulación del Plan Frontera Norte. Perdón, ¿estas cifras son reales? Las cifras del densímetro, Sí, de el densímetro. los Se estaba 23 pagando, millones, sí. esa cifra es real. ¿Y La que que, en no, Estados la que Unidos? desconozco es la cifra de Estados Unidos. Se dice Yo que en no puedo Estados Unidos asegurar- la misma, yo no puedo exactamente asegurar. la misma, por la misma empresa, no de otra empresa. Lo que 4.300.000. pasa es que ahí tenemos que volver un poquito atrás y ver cómo se formuló el Plan Frontera Norte. Este plan se formula en una actuación inédita entre todas las instituciones en conjunto que trabajan en el control fronterizo. Es un trabajo que se materializa a través de mesas técnicas. Son ellos los encargados de entregarnos a nosotros tanto las ¿Quiénes especificaciones técnicas, carabineros, PDI, aduanas, etcétera, SAC. Ellos se encargan de entregarnos a nosotros los valores de los densímetros, de los fibroscopios y las especificaciones técnicas Perdón, de los pero ustedes no productos. cotizaban nada. No, no se trata de no cotizar. Lo que pasa es que este plan surge en medio de ya se aproximaba fuertemente la discusión presupuestaria. Por lo tanto, no existía otra forma sino que fueran las instituciones las que nos entregaran a nosotros los precios. Uno, porque nosotros tampoco teníamos la experiencia en este tipo perdón, para terminar, en este tipo de materiales, no teníamos la experiencia como para nosotros cotizar. O sea, necesariamente teníamos que hacer que las instituciones, que eran los expertos, que antes habían comprado este tipo de implementación, que lo tienen normalmente porque lo usan, nos entregaran a nosotros los precios y las Pero la Policía de especificaciones Investigaciones decía, quiero comprar un fibroscopio, vale tanto. Y ustedes tenían que hacer fe de lo que les decide la PDI y no, por ejemplo, enviar un correo electrónico al representante o a la empresa en Estados Unidos y decir cuánto vale. Lo que pasa es que hay varias cosas distintas. Uno, nosotros teníamos acceso efectivamente a las cotizaciones de compras anteriores y de esa forma nosotros tenemos cotizaciones del año 2007 y 2008 por Gobierno compra de anterior, dice densímetros, gobierno anterior, por los mismos valores por los cuales se estaban comprando estos Aquí veo densímetros. densímetro portátil, Así es. 23.205.000 Así pesos. es, precio unitario. Sí. Entonces nosotros sí contábamos con esa información de Oye, compras ¿y no anteriores. sospecharon que venían pagando sobreprecio hace años? No, nosotros, a ver, nosotros no tenemos por qué desconfiar de lo que nos están diciendo las instituciones. ¿Qué falló aquí? Para terminar, le repito, esto es un trabajo en donde el departamento que yo integraba, que en un principio era solo yo, después se fueron integrando personas, no tenía por qué desconfiar de un trabajo que hicieron las instituciones, que eran los que tenían la experiencia y que fue un trabajo que inicialmente fue planteado de esa forma. Perdón, ¿se creó un departamento y el departamento era de uno, de usted? ¿Sí? ¿Tenía secretario? ¿No? ¿Un ayudante? ¿No? ¿Alguien que le atendiera el teléfono? ¿No? Teníamos la secretaria que era de Alejandro Peña que nos ayudaba a todo el resto de los departamentos. ¿Y usted tenía que hacer todo esto, administrar esto? Yo tenía que, entre estas cosas, cuando yo me integro al Ministerio del Interior, la primera misión que me da el subsecretario Villa es comprar los hornos incineradores de droga y los camiones de rayos X que venían con presupuesto ya aprobado
y que no habían sido capaces de ejecutar durante años anteriores. Por lo tanto, rápidamente me tengo que abocar a la compra de esos dos ¿Usted implementos. dice que eso venía de un proyecto del gobierno anterior? No, del año anterior de este mismo gobierno. Posteriormente a eso, paralelamente a eso, yo tenía que iniciar un trabajo desde cero del Plan Frontera Norte, que si bien habían lineamientos muy generales, había que comenzarlo desde cero. Y para eso se hizo un trabajo que fue aproximadamente entre julio y agosto del año 2011, o sea, 2 meses para hacer un plan de la magnitud que nosotros hicimos. Un plan que hasta el día de hoy yo me siento muy orgulloso y que sigo creyendo que es una necesidad real para el país. Mientras formulábamos ese plan, necesariamente la discusión presupuestaria partía en octubre. O sea, yo entre julio y agosto tenía que entregar un plan formulado, valorizado y completamente diseñado con validación en terreno, que estuve durante 15 días recorriendo los 1.300 kilómetros de frontera, para que a pocos días después ya empezáramos con la discusión presupuestaria. Por lo tanto, Felipe, no hubo tiempo entonces. No existía otra forma de que yo no confiara en los datos que las instituciones estaban entregando. Le voy a dejar una pregunta, vamos a la pausa. ¿Sigue confiando en esas instituciones o ya no? Volvemos en un instante. Felipe Baeza, jefe de proyecto de la Subsecretaría del Interior. Estamos hablando del Plan Frontera Norte. Él tuvo que renunciar, le incautaron los computadores, le allanaron la casa y lo que nos contaba antes de ir a la pausa es que era tal la premura, ley de presupuesto, estaban atrasados los proyectos, había que hacerlo todo en 2 meses, todo rápido, que no había tiempo para cotizar y había que hacer fe de lo que indicaban los distintos organismos, las policías, organismos de seguridad. La pregunta que quedó pendiente es si usted sigue confiando. Había que confiar. ¿Sigue confiando en ellos o no? Sería más riguroso si tuviera que volver a hacer la experiencia con la documentación que entregan ¿Usted cree que si fuera más riguroso los valores serían distintos? Lo que pasa que, a ver, acá hay un tema claro que es que este, como le mencioné anteriormente, este es un proyecto que nace con las instituciones y son las instituciones las encargadas de entregarnos los valores. Yo no tengo por qué desconfiar de lo que me dicen las instituciones porque finalmente ellos son los expertos. Pero Felipe, ¿no sabe o no ha leído que las diferencias de valores son enormes? Lo que pasa es que incluso hay algunos que dicen, le recomendé al señor Jacoman, el dueño de Tecnodata, que tuviera otros valores, lo dice el representante de la empresa en Chile. Y después de eso, bueno, uno dice, aquí hay que algo tener está mal. cuidado. Yo no descarto que los precios sí tengan un porcentaje superior a otro, pero ya vimos que hay cotizaciones pero a lo mejor de años anteriores. venían haciendo los negociados hace tiempo. Sí, puede ser. Lo que pasa es que yo no tenía cómo saber eso. No, pero... Ahora, hay que tener cuidado con el precio de los 4,3 millones, porque el mismo reportaje de CIPER, cuando llamaron desde Chile para pedir los precios en el extranjero, no se los dieron porque les dijeron que tenían que contactarse con el representante en Chile porque tenían un representante exclusivo. Y fue así como que tuvieron que triangular a través de Uruguay, que no tenía representantes exclusivos para poder conseguir ese precio 4,3 millones. Aquí yo leo, oferta ejecutiva fue relegada pese a ser más barata, un 30% más barata. Investigación sobre la compra de tecnología antidrogas para el norte de Chile. Rocío Martínez, ¿le suena, no? Sí, es una SID Solution. Sí. Dicen que para los 52 dentímetros, una enorme cantidad, dice la señora Rocío Martínez, la señora Rocío Martínez, que si bien no llegó a la prueba en terreno porque ella se presentó con los fibroscopios, ella planteaba un videoscopio que estaba absolutamente fuera de bases, no es lo que se estaba solicitando. Y ahí muestra un desconocimiento de cuál iba a ser la real utilidad de este equipo, porque esto está pensado para ser utilizado en la frontera, a 4.500 metros de altura, donde existe una oscuridad absoluta. Si usted prende un encendedor, parece que fuera un foco que está iluminando, por lo tanto, un videoscopio que emite mucho más luminosidad no era la necesidad del Plan Frontera Norte. ¿Conoce Hugo Federico? No, no lo conozco. ¿Le ha mandado correo? Sí. ¿Le mandó correo haciendo la advertencia? Así es. ¿Y eran advertencias que después usted las vio y tenían viso de realidad? No, no. La ley de compras públicas establece que si un proveedor no participa en la licitación, que es este caso, yo no tengo por qué proporcionar la información respecto a la licitación ni de la resolución de la licitación. Este señor no participó y finalmente trató de votar la licitación a toda costa con el fin de que no ganara su competidor, que
anteriormente había sido socio del señor Jacob. Él dijo que no, que Giacomo no había presentado las boletas de garantía. No, no es efectivo. En el proceso, este señor comienza alegando respecto a la temperatura, que las pruebas en terreno no se habían ¿Qué realizado. fallas hubo acá? ¿En qué sentido? ¿Hubo alguna falla o está todo legal? Desde ¿Es el todo punto- desde el perfecto? punto de ¿No se vista- pagaron sobreprecios? ¿Está todo impecable? Desde el punto de vista del Ministerio del Interior, la licitación cumplió con todas y cada una de las normas que establece la Ley de Compras Públicas. ¿Se hicieron Acá, las tres cotizaciones independientes? como le digo, esa fue una tarea que nosotros delegamos en las instituciones y eran las instituciones las encargadas de entregar a nosotros Pero esos si precios. hicieron esas cotizaciones, ¿le consta? Yo no tengo por qué Por lo desconfiar del tanto, trabajo de las por lo policías. tanto, ¿no le consta No, que no esto me fue consta, legal? no me consta, no me consta. Hubo instrucciones de saltarse procedimientos en vista de la premura que había, ya sea por razones políticas, por razones de la ley de presupuesto u otras. ¿Instrucciones desde el Ministerio del Interior? Sí. No. ¿Se siguieron todos los procedimientos? En el caso de las licitaciones, absolutamente todos. En el caso de todas estas compras. Absolutamente todos. Por lo tanto, aquí el Ministerio Público no va a encontrar nada. Desde el punto de vista del Ministerio del Interior y los funcionarios públicos involucrados, no. La Contraloría ha señalado que formuló cargos a 9 funcionarios. Por lo tanto, algo no está bien acá. Pueden haber, efectivamente acá pueden haberse cometido errores en la implementación. Esos errores pueden llevar quizás a algún acto administrativo que sea cuestionable por la Contraloría, pero que no son constitutivos de delito. Es decir, yo, por lo menos desde el punto de vista de lo que nos tocó hacer, las licitaciones, la forma en que se publicaron las licitaciones, la forma del contacto con los proveedores es absolutamente, y se hizo todo a través de las normas públicas. Salvo que no sabe si se cotizaron, si hubo 3 cotizaciones, no sabe, por lo tanto eso es muy importante, no sabe si hubo sobreprecios o no, eso no lo sabe, no puede afirmarlo acá, que no Acá lo hubo. no lo puedo afirmar Pero eso es porque, fundamental. pero como le digo, esto era una tarea que eran las mismas mesas técnicas las encargadas de hacer este levantamiento. Aquí se dice que hubo uso de información privilegiada, que le pasaban a algunas empresas información privilegiada para que pudieran ganar la licitación. ¿Al Ministerio del Interior o el Ministerio del Interior a las Sí, empresas? sí. Como le digo, el Ministerio del Interior y por lo menos el departamento que está a mi cargo jamás, y acá yo le puedo demostrar cómo era el trato nuestro con los proveedores. Hagamos una pausa y le empezamos, Sí. y le voy a dejar la pregunta planteada además. ¿Es verdad que el mercado está dividido? ¿Que una empresa se dedica a carabineros, la otra a la PDI, la otra... ¿Es verdad eso? ¿Que tienen como sus empresas regalonas? Hagamos un alto, volvemos en un instante. Felipe Baeza nos acompaña esta noche, queda poco tiempo. Cada empresa tenía, cada institución, los carabineros, la PDI, tenían su empresa regalona con la que hacían negocios siempre, ¿no? La verdad es que esa es una información que yo me enteré por los medios de comunicación una vez que ya había estallado todo este... Por ejemplo, hay una perteneciente a los Corderos, dijo un ex general director de Carabineros, que tiene negocios con Carabineros. Sí. Otro de un ex PDI con la PDI, otro, ¿sí? Eso es Lo así. que pasa es que este es un mercado extremadamente atomizado. Acá en Chile no tenemos más de 3 o 4 proveedores que se dediquen a traer este tipo de implementos. Por lo tanto, el mercado siempre se va a mover entre estos 3 o 4 Está bien, pero proveedores. si uno está siempre con Carabineros, el otro siempre con la PDI, es que no hay competencia, ¿no? Esa es información que yo me enteré por los medios de prensa. Ya. Están los hermanos Cordero, hay hay un ex comisario de la Policía de Investigaciones también que tiene relaciones con la PDI, etcétera. A ver, ¿cómo era la relación con los proveedores? A ver, básicamente, y fue un tema que fue muy mencionado en la comisión investigadora respecto a una minuta que había entregado el subsecretario con los lineamientos de cómo se nos debíamos relacionar con los proveedores. Pues bien, esa minuta la entrega el subsecretario producto de mi insistencia, sobre todo al área jurídica, de que nos diera a nosotros lineamientos claros de cómo manejarnos con los proveedores. Aquí se ha dicho mucho que nosotros nos saltamos esos procedimientos. Y la verdad es que yo lo quiero desmentir categóricamente. Acá yo tengo correos de cómo nosotros nos relacionábamos con los proveedores. Acá tengo un correo de un señor de la empresa Patrol, que es a quien nosotros les compramos los camiones de rayos X, en donde me invita a comer. Y yo le entrego y le respondo, agradezco su invitación, pero por motivos
de que nosotros como empleados públicos no podemos hacer ese tipo de cosas, pues la normativa es clara, le respondo que muchas Por motivo de gracias. transparencia no puedo realizar Por motivo de ninguna actividad de esparcimiento con personas con las que la administración pública ha realizado negocios, o bien es posible la realización de Así negocios. es. Ese era. Curiosamente, los proveedores tenían una práctica en donde en conversaciones entre ellos, miembros de la misma empresa, me copiaban a mí. Y por ejemplo, en esa conversación entre un vendedor y su gente en el exterior, le comenta a la persona de su empresa: estoy seguro que sería bueno pagar 1 o 2 tickets, sería una muy buena inversión. Él no preguntó por eso, porque habíamos tenido una reunión. ¿2 pasajes? 2 pasajes. Él no preguntó por eso, pero debiéramos estar preparados para nosotros hacerlo. Yo le respondo: señor, al parecer estoy copiado por error y será el Ministerio del Interior quien... Pero a lo mejor esta era la práctica, ¿no? o sea, me llegaron O muchos sea, esta es la correos... práctica, andar regalando pasajes, etcétera. Lo que buscan hacer es, en el fondo, por lo menos mi interpretación, es que uno pique y diga: ah, yo podría quizás pedir algo de esta naturaleza. ¿Usted estaba en España cuando le pidieron la renuncia? Así es. ¿Quién se la pidió? No, cuando me pidieron la renuncia, yo renuncio el día viernes cuando ya el escándalo ha explotado en el fondo. Básicamente motivado por el cansancio, 1 por la desilusión y 2 por ver que después de toda la relación directa de trabajo que yo había tenido con el subsecretario Villa, él no fue ni siquiera capaz de llamarme por teléfono para decirme lo que iba a hacer o bien hacerme las consultas necesarias. Yo era el que manejaba todo este tema y tenía toda la información. Acá se hizo una tremenda campaña comunicacional en la cual nos vimos perjudicados personas que al final éramos los mandos medios. Y finalmente esto ha significado que nosotros, las personas que componíamos, nos quedamos con ningún respaldo. Mis 2 jefes directos no asumieron la responsabilidad que ellos tenían. ¿Se refiere a Villa? A mis 2 jefes directos, Alejandro Peña y Rodrigo Villa. Bueno, Peña se fue. ¿Villa debió haberse ido? No lo sé, pero sí lo que a mí me hubiese gustado es que él hubiera esperado que yo llegara, hubiera conversado conmigo, me hubiera pedido todos los antecedentes que lo que yo contaba. Quizás el desenlace hubiese sido el mismo, pero yo hubiera podido aportar mucho más antecedentes. ¿Quién le pidió la renuncia? ¿Peña? ¿A mí? Sí. El subsecretario Villa, vía correo electrónico, el domingo que yo llegué de España. A propósito, yo le había mandado un correo el día viernes de la semana anterior, cuando había saltado todo el escándalo, diciéndole que estaba muy claro del camino que debía seguir, pero que no quería dejar la posibilidad de conversar con él y establecer mis puntos de vista. Este caso se llamó sobreprecios. Si ha habido sobreprecios, a su juicio, ¿quiénes son los responsables? A mi juicio, a ver, yo la verdad es que por información de prensa me he enterado de cosas que nosotros no teníamos cómo enterarnos cuando estábamos dentro del Ministerio del Interior. Si acá hubo o no colusión entre empresas, hubo algún tipo de información privilegiada, lo que sí estoy en condiciones de asegurar es que no provino de la Subsecretaría del Interior ni del Departamento. No lo puedo asegurar. Ya, pero no es del señor que anda en la calle. ¿O es la policía o el Ministerio del Interior? Acá hay un trabajo transversal en donde estas bases de licitación eran visadas por las instituciones. Eso significa que la persona que trabajaba en la mesa técnica conmigo, que era un teniente, tenía que pasar por toda su superioridad para que estas bases de licitación fueran visadas, y después comenzaba un trabajo al interior de la subsecretaría en donde todos los departamentos, jurídica, finanzas, la subsecretaría del Interior, el departamento de proyectos también tenían que visar estas bases de licitación que finalmente eran presentadas al subsecretario Villa en reuniones particulares con toda la información disponible, y que nosotros finalmente, o sea que el subsecretario Villa finalmente firmaba tanto las bases que iban a tomar razón de Contraloría como las adjudicaciones, con toda la información que ya había sido revisada por todos los entes que estábamos involucrados en la confección y en el proceso licitatorio. Gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias. Felipe Baeza nos acompañó esta noche. Buenas noches, gracias.